Bien, entonces, recapitulando mi propia recapitulación. Problemas educativos serios hay en el primer mundo y en el tercer mundo, o en el norte y en el sur, o lo que ahora llaman el norte global y el sur global. Este último término sobre todo se refiere a que hay un sur en el norte y un norte en el sur. Quiere decir que en los países del norte, como por ejemplo en Estados Unidos, que podría considerarse un país muy rico, o cualquier país de Europa, hay zonas, regiones y barrios habitados por personas que podrían considerarse habitantes del sur global, como son los migrantes africanos o latinoamericanos, o los descendientes de los esclavos africanos, o los descendientes de los indígenas nativos que sobrevivieron a las conquistas y colonizaciones. Entonces, todos esos siguen viviendo en el norte global, en barrios específicos en Nueva York, por ejemplo, en la zona que se llama Queens, que es la zona donde viven más hispanos, más mexicanos, específicamente del estado de Puebla. Y así en cada ciudad importante de Europa o de Canadá o de Estados Unidos hay barrios enteros de habitantes del sur global. Entonces es entre estos sectores donde se dan los problemas fundamentales de acceso, éxito, aprendizaje y egreso educativo, ¿sí? ¿Qué dice la teoría del análisis del discurso? Que esos mismos problemas están en el sur, nada más que con las mayorías, ¿sí? Entonces en el sur global también hay habitantes del norte global, por decirlo así, que en el caso de los países latinoamericanos, pues en primer lugar yo diría son los descendientes directos de los españoles y los portugueses en tiempos de la conquista y colonia, y posteriormente pues descendientes también de europeos y norteamericanos que vinieron a habitar estas regiones. Entonces, todo esto lo estoy diciendo para decir que el problema educativo no es un problema de la población mundial en general. El problema educativo siempre es un problema fundamentalmente de los sectores histórica y socialmente marginados. En segundo lugar, ¿por qué es un problema educativo o cuál es una de las causas del problema educativo? Ya entrando aquí al asunto del discurso, pues una causa es que la escuela, la educación escolar, es en gran medida una experiencia lingüística. Como yo lo digo, es así. El currículum escolar, desde el preescolar hasta el posgrado, se trata de que los alumnos aprendan sobre el mundo natural y sobre el mundo social, pero eso no lo hacen estando en contacto directo con los mundos sociales y con los mundos naturales, sino que están adentro de un aula, un espacio cerrado, en donde lo principal que se hace es leer, escribir, hablar y escuchar. Eso es lo que se hace. Entonces, cuando hay dificultades o limitaciones para leer, escribir, hablar y escuchar, pues se vuelve un problema educativo masivo. En un sentido extremo, eso se da cuando la lengua de enseñanza no es la misma lengua de los estudiantes. Como por ejemplo los migrantes que llegan a otro país y no hablan la lengua de ese país y van a las escuelas de ese país, pues bueno, no entienden ni papa, literalmente. Pero también se ha dado mucho tiempo entre los indígenas, hablantes de lenguas indígenas, cuando van a la escuela donde se habla la lengua nacional. Eso yo lo vi directamente en una investigación en la que participé un año en escuelas de Chiapas y Yucatán, escuelas autodenominadas bilingües e indígenas, pero donde se enseña en español, donde se llevan los libros de texto en español y donde los niños hablan maya o tzotzil, celtal. Así literalmente estando en las aulas, yo me preguntaba cómo sería si mi hija que habla español va a una escuela donde las clases las dan en alemán y donde les dan a leer libros en alemán. Y pues llegaba rápidamente a la conclusión de que sería un desastre. Bueno, eso es en un sentido extremo. En un sentido no extremo significa que los estudiantes sí hablan la misma lengua que el maestro y la lengua de los libros que se estudian en la escuela. Pero eso es solo una apariencia, porque de hecho ahora recuerdo que fue lo principal que dije en una intervención que tuve el año pasado en la UNESCO,
que era sobre multilingüismo y multiculturalismo. Pues que todo mundo cuando dice las palabras multiculturalismo y multilingüismo está pensando en grupos indígenas o grupos étnicos. Y no, o sea, yo lo que dije ahí es que entre los hablantes de la lengua dominante nacional existe tal nivel de diferencias en su manejo y uso y comprensión que eso equivale a... O sea, lo que se produce en la práctica es como si fueran también distintas culturas. Tan distinto, por decir, el tzotzil del español como el español del barrio de Nesa, donde yo crecí, del español, no sé, por decir, de Ciudad Universitaria, donde después estudié la universidad. Entonces, ese es el punto. Ahora, yo lo ligaba también esto con el tema de los famosos procesos psicológicos superiores, porque ya no se trata solamente de saber cosas, sino de pensar. ¿Sí? Y eso es desde la primaria, realmente. Pero bueno, se va volviendo más relevante entre más alto es el nivel educativo. Entonces, cuando estás en la universidad, se trata todo el tiempo de estar pensando. O sea, te hacen preguntas o te piden que digas, que hagas análisis de cosas o que resuelvas problemas. Nada más que para contestar esas preguntas, resolver los problemas o analizar cosas, aparte del proceso propiamente de pensamiento, necesitas saber cosas. Si no sabes cosas, pues no puedes contestar las preguntas, no puedes analizar lo que se te pide que analices, etc. Bueno, entonces nos pasamos para acá y decíamos que este libro, El discurso en el aula, fue producto de una experiencia que la autora Courtney Kasdan, que fue y todavía es académica en la Universidad de Harvard, tomó una licencia de 1 año y se fue 1 año a dar clases en la primaria en San Diego. Y su amigo Hugh Mehan, un antropólogo y etnógrafo y sociólogo, le hizo la observación y el registro en el aula durante ese año. Y de esa experiencia compartida, pues escribieron este libro. Y lo que dice este libro es que encontraron que incluso en la clase de Kasdan, que es una experta en educación, pero sobre todo en las clases, digamos, normales en la mayoría de las escuelas, lo que prevalece es lo que llaman el patrón IRE, iniciación, respuesta y evaluación. Es el patrón predominante de comunicación en el aula. ¿Por qué es importante eso? Bueno, como lo explica Kasdan ahí en ese libro, en parte por lo que dije hace rato, o sea, porque en la escuela, aunque busca enseñar sobre la naturaleza y sobre la sociedad, realmente al tener a las personas encerradas en un lugar mucho tiempo, en lo que se convierte es en un sistema comunicativo. Es un espacio comunicativo, fundamentalmente. Es un espacio donde la principal acción es la comunicación oral y escrita. Por lo tanto, es importante entender cómo es esa comunicación, cuál es la naturaleza de la comunicación en ese espacio. Y lo que encontraron tanto Kasdan como Jim Cummins, que les enseñé, y muchas investigaciones como la del reporter Ramírez, que también les enseñé aquí, es que esa comunicación consiste en que el maestro principalmente es el que toma la palabra. En segundo lugar, que incluso esa manera de interacción verbal entre maestro y estudiantes se caracteriza principalmente por un intercambio no natural en el sentido de que el maestro pregunta algo, por ejemplo, ¿qué hora es? El alumno responde y el maestro, en lugar de decir gracias, pues dice bien, muy mal, hace una evaluación. ¿Cuál es el segundo problema con el patrón IRE? Como decía yo, si se trata de que en la escuela se desarrolle la cognición a nivel superior, según las palabras de Vygotsky, es decir, los procesos superiores de pensamiento, y esos procesos superiores de pensamiento que pues, son el pensamiento lógico, racional, verbal, el análisis, la síntesis, la discusión, el cuestionamiento, el pensamiento crítico, bla, 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 todo eso exige varias cosas, pero una de ellas es lo que se llama un discurso extenso. Discurso extenso. Sí. Tú no puedes hacer
un proceso de razonamiento lógico realmente, sobre todo si lo que está en juego es un tema difícil o complejo, en un renglón o en dos. Si te dicen, abre tu libro de texto en la página 27 y contesta lo que dice ahí, y lo que dice ahí es unas rayitas donde tienes que escribir una oración o una palabra, pues nunca vas a desarrollar el discurso extenso, ¿no? Entonces ese es uno de los grandes problemas del tipo de comunicación y de lenguaje que se lleva a cabo en las escuelas fundamentalmente. Entonces, si tomáramos ahorita en cuenta, por ejemplo, el concepto de Durkheim, que ustedes ya se lo saben al dedillo, de educación, que dice, se trata de que las generaciones viejas o adultas les transmitan la cultura a las generaciones nuevas, o sea, que los miembros nuevos conozcan, ahí está la palabra cognición, la cultura que es milenaria y es social, que esa cultura social se transmita a los individuos y la conozcan. Pues la condición para que eso ocurra es que haya una intermediación de, vamos a decirlo así, oportunidades extensas de uso del discurso, de uso del lenguaje, que es otra manera de decir de uso del pensamiento. Entonces, en la mayoría de las escuelas del mundo, según como ya lo han documentado muchos, los alumnos solamente tienen pocas oportunidades para utilizar la lengua, a veces de maneras muy acotadas, a veces de maneras muy mecánicas. Lo llama Kasdan las formas dominantes de interacción en el aula. Se caracterizan por estos aspectos. Uno, estructuras de participación, donde hay unas relaciones y un orden social. Sí, cada aula es como un orden social, es una microsociedad. Entonces, en ese orden social, por ejemplo, participan poquitos, a veces los que siempre hablan. Como les decía el otro día, si tú grabas todo lo que se dijo en una clase, lo transcribes y luego le pones a la izquierda quién habló, por ejemplo, el maestro, alumno, maestro, alumno, maestro, pero después especificas quién fue ese alumno, va a resultar que fue Juanito, maestro Juanito, maestro Juanito, maestro Juanito. ¿Por qué? Porque Juanito es el que siempre habla. Entonces ya se han hecho análisis de eso muchas veces. Yo también los he hecho en investigaciones que he hecho en escuelas públicas. Y entonces te viene resultando que los que hablaron en esa clase fueron 3 personas. El maestro, Juanito y Perenganito. Y de esas 3 personas que hablaron, el 90% del tiempo fue el maestro. El 8% fue Juanito y el 2% Perenganito. Entonces el problema es que eso se repite y se repite y se repite. Semana tras semana, semestre tras semestre, año tras año. Ciclo escolar tras ciclo escolar, y entonces la gente se acostumbra a nunca hablar en la clase, no decir cosas, en parte porque así está establecido el orden social. A eso le llaman los analistas de discurso en el aula estructuras de participación. El segundo elemento pues es el patrón IRE, que es el patrón por default, que básicamente es un patrón de recitación versus discusión o diálogo auténtico. El tercer elemento es los derechos de habla. Derechos de habla, ¿qué significa? Bueno, que hay unos derechos de habla asimétricos, es decir, que hay alguien que tiene más decisión sobre qué se habla, quién habla, cuándo se habla, cuánto tiempo se habla, cómo se habla y para qué se habla. Bueno, obviamente el maestro en todos los niveles educativos o la maestra es quien tiene mayores derechos de habla en ese sentido, quien da la palabra, quien define la agenda, el tiempo, las modalidades de interacción, etcétera, ¿no? Ahora, el problema no es que el maestro tenga la mayor capacidad de decisión, porque eso es natural y es igualito en las escuelas públicas de pedagogía tradicionalista como en las escuelas alternativas. Por ejemplo, en las escuelas llamadas activas, en las escuelas de modalidad Freinet o Montessori, etcétera, es exactamente lo mismo en el sentido de que a los maestros les corresponde, es parte de su rol, decidir esas cosas. Nada más que se decide a veces bajo otras modalidades, pero digamos sigue siendo una responsabilidad del maestro decidir sobre qué se habla, quién habla, cuándo habla, en parte, ¿no? En parte. Hay escuelas como las que trabajan por proyectos en Oaxaca actualmente, pero no dentro del plan de estudios, sino que son colectivos docentes que han introducido la pedagogía por proyectos. En esa pedagogía hay una modalidad en donde el maestro les pregunta a los niños al principio de año sobre qué quieren que hagamos el proyecto este año. Y entonces los niños discuten, bueno, proponen, discuten y se decide, digamos que democráticamente.
Entonces los niños tienen o los alumnos tienen mayor capacidad de decisión sobre el currículum en ese sentido, ¿no? Y por último está el tema de demostrar conocimiento. Aquí les quiero comentar que esta es una frase, una palabra que yo nunca escuché ni leí en español. O sea, ni siquiera cuando hice la maestría, que pues igual leí un montón. No, esto aquí lo estoy traduciendo de algo que en cambio lo escuché muchísimo en inglés. En inglés dicen display knowledge, formas de desplegar conocimiento, que son las modalidades en las que en las escuelas se introducen para que los alumnos muestren lo que saben, definen qué es lo que cuenta como saber ahí. Entonces, digamos, en una pedagogía totalmente tradicional, pues la forma de demostrar que sabes es contestar una pregunta cerrada y alzando la mano y participando. Entonces ahí es donde entra el famoso Juanito, que pues es el que siempre contesta bien las preguntas, y todos los que no participaron pues no demostraron que sabían. Entonces aquí lo que las pedagogías alternativas introducen pues una variedad de formas de desplegar conocimiento. Para empezar, pues formas orales y formas escritas, y dentro de cada una de ellas pues también distintas modalidades de interacción o distintos géneros. Estas fotos, que son fotos reales que yo tomé, por ejemplo, esto es en una secundaria. Buena parte del tiempo los alumnos están así, sentados en filas, con su libro de texto, resolviendo los ejercicios del libro de texto. Eso es buena parte del tiempo lo que hacen, ¿no? Y acá la foto chiquita abajo es una telesecundaria en donde hacen más o menos lo mismo, no más que mirando un televisor que está ahí, que les pasan los programas preelaborados por la Secretaría de Educación. Entonces, si uno lo piensa desde el punto de vista del concepto del discurso en el aula, si uno se pregunta cómo es el sistema comunicativo o cómo es el discurso en esta aula, qué oportunidades de participación o qué estructuras de participación se dan en esta aula, pues lo que uno contesta fácilmente es: los alumnos tienen pocas oportunidades de elaborar su discurso, su propio discurso, tanto en forma oral como escrita, porque la mayor parte del tiempo pues solamente están sentados escuchando la televisión o al maestro, o contestando pequeños ejercicios en el libro. Ahora les enseño por último, y aquí con esto cierro ya esto, esta foto que también tomé en una escuela en California. Y este es un grupo de primer año de primaria, que realmente ahí funciona en la práctica lo que se llaman formatos de interacción, que es un concepto de Brunner, Jerome Brunner, donde si ustedes ven el horario semanal de los niños de primaria, la gran diferencia entre el horario de aquí y el horario de allá es que en el horario de aquí te va a decir lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, y luego te va a decir las horas de 8 a 9, de 9 a 10, de 10 a 11, y lo que va a ver en los cuadritos son los nombres de las materias. Lunes de 8 a 9 español, de 9 a 10 matemáticas, etc. Allá ese mismo horario sería más o menos así. Lunes de 8 a 9 el book talk, que significa conversación sobre el libro. Y luego de 9 a 10 el free reading, lectura libre. Y de 11 a tal el círculo de la clase, que significa que todos se sientan en círculo y conversan sobre cosas que la maestra va dirigiendo. Entonces, el currículum no es tanto las materias, sino precisamente lo que Kazen llama los patrones de interacción, las estructuras de participación, que están diseñadas justo para que los estudiantes generen distintas modalidades y cantidades de discurso. Entonces, en este en particular, aquí en esta foto, que les digo son de primero de primaria, están en una hora que se llama el book talk, que se llama plática del libro. Consiste en lo siguiente: la maestra desde el inicio de año les dice a los niños, cada quien va a elegir un libro, el que quiera, lo va a leer, va a escribir una reseña que incluye lo que debería incluir toda reseña, que es un resumen del contenido y un comentario, su propio comentario. Entonces va a escribir una reseña. Y el lunes, a la hora del book talk, le va a tocar a un niño distinto cada semana. O sea que les va a tocar a todos durante el año escolar. Pero al que le toca, se va a sentar enfrente del grupo. Todos los demás van a estar sentados en el suelo. Y el que está enfrente del grupo va a leer en voz alta su reseña que escribió. Y después de leerla, va a dirigir la sesión de preguntas y comentarios. Y exactamente eso es lo que hicieron y yo lo vi.
Bueno, simplemente es una forma bastante eficaz de desarrollar el lenguaje y el discurso hablado y escrito, y no solo el lenguaje a secas, sino la personalidad de los niños, porque todos se acostumbran a estar enfrente y ser el que dirige la sesión, por lo menos un día a la semana. Esto es lo que presentaría yo en resumen.